Damos gracias al Señor porque nos ha permitido estar una vez más. Saludamos a todos aquellos que nos están sintonizando en Facebook, en TuneIn Radio, Radio Betel. Estamos agradecidos con el Señor porque nos da esta oportunidad, como dice la palabra, aquella gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, como dice la palabra en Mateo 28, en el versículo 18, 19 y 20, dice la palabra del Señor: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Damos gloria al Señor para siempre, y verdaderamente estamos agradecidos con el Señor. Y en esta hora, pues el Señor ha permitido, y tenemos con nosotros a nuestro hermano Óscar Salguero, que es el que va a traer la palabra. Saludamos a todos los que nos están siguiendo por radio y por la página de Facebook y en todas las redes sociales. En esta hora vamos a dejar a nuestro hermano Óscar Salguero, que es el que trae la palabra del Señor, el poderoso mensaje de la palabra, como dice la Escritura, potencia para salvación. Dejamos a nuestro hermano Óscar Salguero. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos los hermanos que nos están escuchando desde la radio Betel, en TuneIn y por las redes sociales, en Facebook. Y esperamos en el Señor que todos los que estemos en esta cabina de radio y todos los que nos están escuchando sean miembros de una iglesia, pertenezcan al cuerpo de Cristo, o sean amigos que están escuchando la palabra de Dios en este día, puedan recibir un mensaje en el cual puedan salir edificados luego de escucharlo. Doy las gracias a los hermanos que me han invitado, que me han cedido la diestra a este lugar. Sabemos que es un privilegio el predicar su palabra. Amén. Es un privilegio el estar en este lugar y que todos ustedes nos puedan escuchar. Doy gracias a Dios porque en esta hora seré el expositor de la palabra, y espero en el Señor que por medio de su Santo Espíritu todos podamos salir edificados y que cada uno de ustedes pueda aprender algo nuevo. Todo aquel que pueda y que tenga acceso a tener a una Biblia, o si hay alguien que va manejando o nos está escuchando en sus quehaceres, independientemente de lo que esté haciendo, nosotros vamos a leer la porción bíblica, pero todo aquel que tenga una Biblia pueda abrirla en el Evangelio según Mateo, capítulo 8, y vamos a leer los primeros 4 versículos. Nosotros los leeremos para que cada uno de ustedes pueda escuchar por esta radio la hermosa palabras que puso por medio del Espíritu Santo al evangelista Mateo. Lo leeremos con una devoción, honrando siempre al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Gloria. Voy a invitar a todos los que estemos escuchando esta palabra a que podamos orar al Señor y que sea Él el que hable a cada uno de nosotros. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos en este día. Gracias te damos por tu misericordia, por tu fidelidad, porque es la que nos arropa a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos el escuchar tu palabra y que podamos entenderla en este día y que a la vez quede en cada uno de nuestros corazones, en nuestra mente, y que después de ella la podamos poner en obra.
que podamos entender cuál es el verdadero mensaje que tengamos cada uno de nosotros y que día con día podamos crecer espiritualmente. Gracias, Señor, soy instrumento suyo en este día, Señor, y que sea su Espíritu Santo ungiendo mis labios para que podamos predicar esta palabra. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. En este día quiero predicar un mensaje y que le he puesto por tema: sé limpio. A muchos de nosotros, desde el momento que leemos, ¿verdad?, hemos leído estos versículos y más o menos podemos comprender qué es lo que verdaderamente estamos leyendo. Pero en este tema, hermanos, quiero que todo el cristiano, quiero que todo el amigo pueda comprender que para Dios todos somos iguales y todos necesitamos esa limpieza que solo la podemos recibir por la sangre del Cordero, que solo la podemos recibir por medio de Cristo, por ese sacrificio que Él hizo por amor a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Para que podamos entender bien el contexto de lo que estamos leyendo, vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo, Él ya había empezado su ministerio, Él ya había pasado el bautizo y había tomado a los discípulos y los había llevado al Sermón del Monte. Los primeros capítulos de este evangelio podemos ver que había empezado Él a enseñarle a sus discípulos y a todo aquel que quisiera escuchar la palabra de Dios, les había enseñado qué era el verdadero ministerio de Jesucristo, cómo el creyente debía de comportarse delante de los demás. Gloria a Dios. Muchos de los que habían escuchado esa palabra, muchos de los que estaban con Jesús, habían quedado maravillados. En el capítulo 7, versículo 28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Muchos de los que estaban escuchando lo que Jesús decía se habían admirado por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de ellos estaban acostumbrados a escuchar a los escribas, a escuchar a los fariseos, y lo único que escuchaban era una repetición de la ley. Mas Jesucristo traía enseñanzas que a la verdad traían vida eterna. Ese es el verdadero evangelio. Eso es lo que Cristo quiere para su iglesia, que cada uno de nosotros sepa la manera en cómo debe de comportarse con los demás y delante de Dios. Bendito sea el Señor. Muchos de las multitudes también, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo les había hablado, en el versículo 29 del capítulo 7 les dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo es el maestro de maestros. Gloria al Señor. Él es el único que nos enseña cómo amar al prójimo, cómo amar a nuestro Dios, cómo amar a la sociedad que está allá afuera, cómo amar al amigo, cómo amar al que se ha descarriado de los caminos del Señor. Y que muchos de nosotros por esta palabra debemos de comprender que a nadie le podemos echar fuera, porque Jesucristo vino para los enfermos, vino por aquellos los que estaban perdidos. Gloria a Dios. Ahora, nuestro Señor Jesucristo les había enseñado con autoridad, les había enseñado con amor, les había enseñado no como los escribas. Pero nosotros sabemos que después de la enseñanza viene la práctica, y eso era lo que nuestro Señor Jesucristo quería hacer. Jesús descendió del monte y ahora era el momento de empezar a evangelizar, de empezar a ministrar a su pueblo, empezando por los judíos y luego por los gentiles, como dice en el Evangelio según Juan: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibe le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Querido amigo que nos estás escuchando, Jesucristo te quiere llamar tu hijo. Gloria al Señor. Las multitudes lo seguían, pero también dentro de todas esas multitudes había alguien con una enfermedad muy grave. Había un leproso, y ese es del cual nosotros vamos a hablar en este día.
Cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que en todo el Antiguo Testamento se habla de la lepra. La lepra era una enfermedad la cual era contagiosa, la cual llegaba al cuerpo y empezaba a comer la carne de las personas hasta llegar a los huesos. Habían casos dentro de los cuales hasta el mismo pelo se blanqueaba. Era una enfermedad muy grave para las personas. Todo aquel que tenía esa enfermedad, la ley decía, la ley de Moisés, la cual la encontramos en el capítulo 13 de Levítico y el capítulo 14, todo aquel que tenía esta lepra y el sacerdote decía que era un leproso, esta persona se convertía en un inmundo. Gloria al Señor. El leproso estaba proscrito de la sociedad y nadie quería acercársele. Ninguna persona de estas multitudes quería acercársele. Yo me imagino que al momento de que las multitudes vieron al leproso, se entristecieron, porque después de escuchar unas hermosas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, apareció el leproso. Recordemos que todo aquel que esté enfermo, que esté en pecado, que esté independientemente lo mal que esté, necesita de nuestro Señor Jesucristo, porque un día nosotros mismos éramos como ese leproso, que llegamos a rastras, que llegamos sin poder caminar, llegamos con una cantidad de problemas y necesitábamos que el Señor de señores, que Jesucristo mismo nos perdonara de todos nuestros pecados. Alabado sea el Señor. Las multitudes en ese entonces discriminaban de una manera al leproso, primero porque la ley así lo decía. Los levitas, los sacerdotes tenían orden de sacar al leproso del campamento y llevarlo a un lugar lo cual se había preparado para ello. Pero no solo los leprosos eran sacados de los campamentos de los pueblos, sino que también los endemoniados, también los enfermos, toda aquella enfermedad que pudiera ser contagiosa o que creyeran ellos que era porque tenían pecado, todos ellos eran sacados del pueblo. Estas eran personas que eran discriminadas por la sociedad. Las personas en ese tiempo creían que el que tenía lepra era porque estaba en pecado. Pero nosotros sabemos que muchas de las enfermedades que llegan a los creyentes, que llega al amigo, es para que el nombre del Señor sea glorificado. Y este era un caso de ello. El leproso era un instrumento para el Señor. Ahora, algo que debemos de aprender de lo que estamos leyendo es que los grandes sermones deben prepararnos para que nos interesemos y sirvamos. Algo que el Señor Jesucristo quería demostrar a las multitudes, que no solamente era de escuchar, no solamente era de escuchar lo que nuestro Señor Jesucristo decía, sino de ponerlo en práctica. Gloria a Dios. El maestro es la imagen de sus alumnos. Cualquiera que haya estudiado sabe que el maestro es el primero que debe de cumplir lo que enseña. Esto era algo que el apóstol Pablo le recriminó a los escribas y les dijo: ustedes que enseñan, ¿por qué no se enseñan a sí mismos? Mas Jesucristo mismo había enseñado a amar al prójimo, y era lo que iba a acontecer en estos momentos. Alabado sea el Señor. Las multitudes discriminaban al leproso, pero debemos de recordar que el marco que encierra al leproso representa a cada uno de nosotros. Todos nosotros venimos con algo que se llama pecado. Es una enfermedad muy grave para nuestro Señor Jesucristo. Es una enfermedad la cual tal vez no nos podamos morir en este momento, aunque sabemos que la paga del pecado es muerte. Pero al morir condenamos nuestra alma a la condenación eterna. Mas Jesucristo ha venido para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos esa lepra, la cual se llama pecado. Bendito sea el Señor. Para nuestro Señor Jesucristo, para Dios mismo, todos nosotros somos inmundos. En la epístola del apóstol Pablo, en el capítulo 3,
del versículo 10 al 23, ahí Pablo hace una exposición de que cada uno de nosotros, independientemente si somos gentiles, si somos hebreos, toda la humanidad completa, no hay justo ninguno. No hay ninguna persona que nazca justo. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, el mismo Pablo expone cómo podemos ser justificados delante de Dios. ¿A cuántos no les agradaría estar justificados delante de Dios? Porque déjeme decirles que el que no es justo delante de Dios va a merecer la ira de Él. Y ese día se aproxima, porque Cristo viene por su iglesia. Cristo viene pronto. Y sabemos que el que no sea justificado delante de Él verá la ira del Señor en la gran tribulación. Pero todos nosotros, todos los que hemos nacido, todos los que estamos en este momento respirando, veníamos con eso que se llamaba pecado. Mas los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, ahora hemos sido limpios de todo ello. Gloria al Señor. El pecado es algo mortal. El pecado lleva a la muerte. Nuestros pecados nos han ganado la muerte. Todos, desde los acontecimientos que pasaron en el huerto del Edén, el propósito de Dios no era que el hombre muriera, sino que el hombre viviera. Jesucristo vino a darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Pero debido al pecado existe la muerte. Existe la muerte debido al pecado, porque Dios saca a Adán y Eva para que ellos, cuando salieran del Edén, también pudieran morir. Porque nadie iba a poder soportar una vida entera llena de pecado. Mas nosotros en Jesucristo recibimos el perdón para que nosotros no tengamos una vida eterna en esta tierra, sino que tengamos una vida eterna mejor allá en los cielos. Yo alabo el nombre de Cristo por su misericordia. Alabo el nombre de Cristo porque su misericordia es grande y para siempre, y nos ha liberado de esa carga llamado pecado. Alabado sea su nombre para siempre. Ahora nosotros, los que pertenecemos a la iglesia, que pertenecemos al cuerpo de Cristo, muchos que siguen a Cristo no tienen compasión por los inmundos. Eso es algo muy común que se ve hoy en día. Pero el que no comprenda esto es porque no ha entendido el verdadero evangelio de Cristo. Algo que debe de tener el creyente. Jesucristo resumió los 10 mandamientos a dos. Primero, amar a Dios. Y en segundo, amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo para cada uno de nosotros? El prójimo es todo aquel que está cercano a cada uno de nosotros. El prójimo es el enfermo. El prójimo es la prostituta. El prójimo es el drogadicto, el borracho, el que pide en las calles. Muchos de nosotros no conocemos las condiciones de estas personas, mas Jesucristo nos enseña que debemos amarle. ¿Qué regalo tan grande le pudiéramos dar a nuestros amigos hoy en día? A todo aquel que escucha esta radio, que reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Gloria. Ese es el mejor regalo que le podemos dar. Aleluya. Por estos medios de comunicación. Que usted pueda recibir a Cristo y pueda ser liberado de esa carga. Porque déjeme decirle que en este momento tal vez usted no tenga la lepra, pero tiene el pecado, que es más mortal que la lepra. La lepra era una enfermedad la cual consumía día con día al leproso. Asimismo es el pecador. Si no se libera de ello, el pecado lo matará. Y no lo matará de un día para otro, sino que le hará una muerte lenta, pero segura. Todos pasaremos por la muerte. Pero sería hermoso que el día que nosotros partamos de este día, nos vayamos con Cristo. Amén. Y que la iglesia del Señor esté de fiesta en el día que un creyente muera, porque estará delante de la presencia del Señor. Alabado al Señor. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino por todos los perdidos. Jesucristo tenía algo especial para los perdidos. Era alguien que se sentaba con los
publicanos, se sentaba con las prostitutas, se sentaba con todos aquellos que eran despreciados por la sociedad. Y no se sentaba simplemente por compartir un momento con ellos. Él se acercaba para que comprendieran el amor de Dios, para que comprendieran el verdadero propósito del evangelio. Alabado sea el Señor. Muchas personas hoy en día confunden el evangelismo y dicen: yo me voy a acercar a estos lugares para alcanzar estas almas. Pero muchas veces, por andar en esos lugares, se quedan ya con los que están perdidos. El propósito del evangelismo es llegar y dar el mensaje, no para pasar el momento, sino para traer esas almas a Cristo. Ese es el verdadero evangelio. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Ahora bien, todos entramos dentro de este marco del leproso. Pero miremos la actitud ahora de esta persona, la cual la Biblia no da nombre. Es algo particular dentro de esto. La Biblia no da nombre de este leproso. Será porque cada uno de nosotros éramos representados dentro de ese leproso. Gloria Dice el a versículo 2: y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Gloria al Señor. Gloria Miremos a Dios. la actitud del leproso. Se acercó y lo adoró. Qué hermoso es acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Y no acercarnos solamente por la necesidad, sino acercarnos porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Porque Él es el Alabado único sea el digno Señor. de la gloria. Bendito Porque Él sea es el el Señor único que Jesucristo. merece la reverencia de cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. El leproso vino y adoró a Jesús. Hay algo particular, algo que me llama mucho la atención del versículo 2. Dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Todo aquel que tenga su Biblia a la mano, mire cómo dice la Escritura, según la versión que nosotros estamos leyendo, Reina Valera 1960, perdón. Dice: Señor. En estos tiempos, a ningún maestro se le llamaba Señor. A nadie se le llamaba Señor. Este nombre solo se le iba a dar al Mesías. Este nombre del Señor solo se le iba a dar verdaderamente al Mesías, al enviado para morir por cada uno de nosotros. Gloria El al Señor. enviado para libertar al pueblo hebreo. Mas este leproso, que no dice la Biblia si era escriba, si era fariseo, si pertenecía a alguna de estas sectas de estos tiempos judíos, este mismo leproso llamó Señor a nuestro Gloria a Señor Dios. Jesucristo. Es necesario que nosotros adoremos a Cristo primero. Es necesario que nosotros le demos la honra, porque es el único que la merece. Pero no solo el leproso llamó Señor a Jesucristo, también encontramos al ladrón en la cruz, el cual, ya estando colgado al lado de nuestro Señor Jesucristo, también lo llamó Señor. Ahora, esta persona que era colgado era un ladrón, se le conoce como el ladrón en la cruz, y este mismo llamó Señor a nuestro Señor Jesucristo. También encontramos a la mujer sorprendida en adulterio, aquella mujer que iba a ser apedreada, aquella mujer que iba a morir por manos de sus mismos hermanos, solo porque se le había encontrado en adulterio. Pero esta mujer, al ver la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, al ver que nuestro Señor Jesucristo intercede por ella, le llama Señor. Ninguno de los que querían apedrearme están ahora. Miremos que cuánta misericordia de nuestro Señor, que un leproso, un ladrón, una mujer en adulterio, una adúltera, llamaron Señor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. Yo no sé cuál sea el pecado que tenga el amigo en este día, pero déjeme decirle que su pecado no es más grande que estos, ni más pequeño que esto.
mas tú tienes que acercarte a Jesucristo, decirle: Señor. Romanos 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria el apóstol Pablo decía que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, seré salvo. Esta es una de las maneras que nosotros podemos ver que este leproso primero confesó que Jesucristo era el Señor. Mas ahora venía el momento de nuestro Señor Jesucristo. Todo creyente debe adorarle. Todo creyente debe acercarse a Él primero, adorarle. Ese es el propósito de la oración. No vayamos a Cristo solo a pedirle, sino que démosle la adoración a Él primero. Acerquémonos a Él con nuestras ofrendas de labios. Acerquémoslo a Él con lo mejor que cada uno de nosotros tengamos. Así como Abel un día hizo holocausto para Dios, él se acercó con lo mejor que tenía. Nosotros debemos acercarnos a Él con lo mejor que tengamos. Gloria al Señor. Jesucristo se movió a compasión. Jesucristo se identifica con el dolor del moribundo. Déjenme decirle que Jesucristo escudriña también los corazones. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Y déjeme decirle que con todos esos atributos, tú no puedes esconderte de Él. Él conoce tu pecado, Él conoce tu falta, pero Él no quiere juzgarte en este momento. Él lo único que quiere también es limpiarte y decirte, como le dijo al leproso: quiero ser limpio. Qué palabras tan amorosas de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Tocó al intocable. Jesucristo tocó al leproso. Gloria a Dios. Dice en el versículo 3: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Gloria a Dios. Nadie, bendito sea el Señor. Ninguna persona podía tocar un leproso, porque la lepra era contagiosa. Al momento de tocar al leproso, corría el peligro de que esa lepra se pasara. Si hay alguien que le gustan comprender mejor la Biblia, yo soy del Salvador. Ya el hermano ya dijo mi nombre. Allá en El Salvador, cuando uno está pequeño, hay una enfermedad que es bastante contagiosa, que se conoce como la varicela. Y usted sabe que si usted nunca le ha dado la varicela, al momento que usted toca a alguien con esta enfermedad, se contagia de ella. Ahora, la varicela no es pero ni el 5% de lo que es la lepra. La lepra era algo similar. Lo único que la lepra lo hacía a usted inmundo. Lo hacía que usted saliera del campamento. Mas Jesucristo, con poder y gloria, con el único que podía sanar a los enfermos, gloria, tocó al intocable. Gloria al Señor. Si tuviéramos tiempo, escudriñáramos el capítulo 13 de Levítico y el capítulo 14. Dice que cuando el leproso se le declaraba inmundo, era echado fuera del campamento. Pero luego el sacerdote podía llegar a él y seguirlo examinando. Y si este leproso era sano de ella, llevaba un proceso muy largo para que él pudiera regresar con su familia. Yo no sé si me escuchan en este momento personas que debido al pecado están lejos de su familia. Muchas veces las causas de los divorcios, de las separaciones, muchas veces son por el divorcio, son porque ha existido pecado. Es porque a veces hay alcoholismo, hay drogadicción.
Jesucristo quiere limpiarte de todo ello. Gloria Jesucristo a Dios. quiere sacarte de ese mundo para que tú puedas regresar a tu familia. No sé si en este momento me están escuchando personas que un día estuvieron en los caminos de Cristo. Déjame decirte que tu familia en Cristo Jesús somos hermanos y te estamos esperando en este momento. Gloria a Dios. Estamos con los brazos abiertos para recibirte. Solo debes de confesar que Jesús es el Señor. Solo debes de darle la honra y la gloria a Él. Alabado sea su nombre. Nosotros no merecemos ninguna gloria. Nosotros solo somos instrumentos de Él, los cuales Él ha puesto en este día para que nosotros nos sentemos en este lugar y expongamos su palabra. Y al exponer su palabra, tú puedas recibir. Pídele al Espíritu Santo, que es el único que puede convencer de pecado y te puede sacar de ese mundo. Jesucristo te ama. Jesucristo te ama y te quiere en su redil. Gloria al Señor Jesús. El pecado es muy cruel. El mundo está enfocado en otras cosas hoy en día. Están enfocados en la economía. El primer motivo de las guerras en estos momentos es por la economía. Pero si las personas entendieran que todo esto se resolviera llegando a Cristo, les sería más fácil que estarse matando los unos con los otros. El pecado es algo cruel y que ha cegado a muchas personas. Pero tú que me estás escuchando, querido amigo, querido hermano que te has salido de la iglesia, puedes volver en este día a Cristo. Independientemente de la iglesia que tú perteneces. Nosotros sabemos que hoy en día hay muchas iglesias. Hay muchas iglesias. Y yo soy uno de los primeros en que comparto que lo primordial no es solamente llevar al amigo, sino llevarlo a los caminos de Cristo. Ese es el verdadero propósito. Gloria a Dios. Yo no me voy a enojar si un hermano de otra iglesia está creciendo en membresía. Yo me voy a alegrar porque la obra de Cristo está creciendo. Gloria a Dios. Dios usa maneras diferentes. Dios a veces usa maneras, por así decirlo, y disculpen la palabra, a veces raras para trabajar. Pero Jesucristo así funciona. El ministerio de Él es tan grande que dijo que si nosotros no hablábamos, las piedras hablarían. Gloria a es mejor Dios. que nosotros hablemos en este día y no que las piedras hablen. Alabado Es sea el mejor Señor. que nosotros prediquemos este mensaje para que nuestros amigos, para que los mismos creyentes puedan entender también que ellos necesitan salir a las calles a buscar estos leprosos, estas Gloria a personas Dios. llenas de pecado y enseñarles la verdadera manera de llegar a Cristo, llegar como el leproso que dijo primero: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Gloria a Dios. Cualquiera puede hacer la pregunta y decir: ¿será que Jesucristo no quería? Pero Jesucristo se movió en compasión. En Marcos, en el capítulo 1, y no estoy muy seguro del versículo, pero creo que es como el 48. Jesucristo, el versículo 41 de Marcos, del capítulo 1, dice que ahí Jesucristo se movió en misericordia. ¿Y quién no iba a tener compasión de una persona que estaba muriendo? Yo no sé si hay algún enfermo que me esté escuchando, si hay alguien con cáncer, si hay alguien con SIDA, si hay alguien que ha sufrido un accidente grave y el doctor, el médico le ha dicho que ya no va a caminar, que su vida ya no será normal. Déjeme decirle que Jesucristo, al momento de que usted le pida: sáname, Jesucristo se moverá en compasión. ¿Qué es Gloria a compasión? Dios. Compasión es moverse en la tristeza del prójimo. Compasión es sentir un dolor por aquella persona que está sufriendo. Compasión es sentir un amor por el amigo que está sufriendo. Compasión es sentir tristeza por aquellos que están adoloridos, por aquellos que tal vez algún familiar ha partido. Déjeme decirle que Jesucristo quiere moverse en compasión con su vida.
El leproso ahora es limpiado. Jesús le dice unas palabras tan hermosas y tan bonitas. Y le dice, quiero. La palabra quiero significa que él tenía el deseo, que él quería realmente sanarlo de esa enfermedad. El leproso le adoró y le pide, si quieres, puedes limpiarme. El leproso no llegó con autoridad y le dijo, límpiame, sino que le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Muchas veces le decimos al Señor, Señor, provéeme un trabajo. Pero muchas veces debemos de decirle, Señor, tú sabes lo mejor para mi vida y tú sabes lo que me conviene y lo que no me conviene. Así mismo a veces es con las enfermedades. Solo el Señor sabe, porque a veces las enfermedades perduran dentro aún de los creyentes. El mismo apóstol Pablo tuvo una enfermedad que la llevó hasta el final de su ministerio. Mas él había entendido que ese era el propósito de nuestro Dios, que lo que él quería era glorificarse en ese cuerpo, era lo que él quería, era ver su obra. Y así mismo era con este leproso, el cual llegó con toda devoción, y el mismo Señor Jesucristo, con sus palabras, le dijo, quiero ser limpio. Jesús anhela limpiar a las personas. Gloria a Dios. Todo aquel que ha sido limpio por nuestro Señor Jesucristo, glorifique el nombre de Él en este día. Porque no es porque nosotros hayamos llegado a los caminos de Cristo, sino porque su misericordia fue tan grande que nos alcanzó a cada uno de nosotros. Alabado. Déjeme decirle, todos aquellos que nos están viendo por las redes sociales o que nos están escuchando por la aplicación de TuneIn, déjeme decirle que nosotros aquí estamos sentados, no porque seamos buenos, sino porque la misericordia de Dios es grande y permanece para siempre, porque Jesucristo nos ha sanado, nos ha limpiado. El tema del mensaje es ser limpio. Gloria a Dios. Muchos de nosotros ya pasamos esa limpieza. Algo que lleva a la salvación es que primeramente reconocemos a Cristo y somos justificados. Y luego de la justificación pasamos la regeneración, aquel proceso dentro del cual empezaremos el camino del Señor dejando todo lo malo. Y después de pasar ese proceso llegamos a la santificación, la cual el mismo apóstol Pablo nos enseña cómo llegamos a la santificación. Dios mismo le dijo al pueblo de Israel, le dijo, sed santos, porque yo soy santo. Pero para ser santo delante de Dios, debemos primero pasar por la limpieza. En el capítulo 14 se habla cómo era la limpieza del leproso. Y hay algo que me llama la atención, que después que se hacía el sacrificio, el sacerdote tomaba sangre y le ponía en sus orejas, le ponía en su pulgar y le ponía en los pies. El mismo proceso de limpieza el cual hizo con Aarón. Ahora, ¿por qué el Señor hacía esto? Porque en el momento de la limpieza que el Señor hace con cada uno de nosotros, ahora nuestros oídos deben de ser limpios y debemos de aprender a escuchar la voz de Dios. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué el purgar de la mano? Porque al tener limpieza en nuestra mano, todo aquello que tocaremos, el Señor nos ha dado dones por medio del Espíritu Santo, el cual al tocar los enfermos puedan ser sanos. Ahora, Aleluya. ¿por qué el pulgar del pie? Porque nuestro caminar ahora va a ser diferente y va a ser para nuestro Señor Jesucristo. Gloria Hermosa es la limpieza del Señor. Pero Aleluya. Jesús anhela siempre limpiar a todas las personas que necesitan ser limpias. Alabado Querido sea amigo, su nombre. tú necesitas estar limpio para que el día en que el Señor venga o el día en que tú partas de esta vida puedas estar limpio
y puedas merecer la vida eterna. Gloria a Dios. Jesucristo vino a hacer un solo sacrificio. Dice en la carta a los Hebreos, Él hizo un solo sacrificio de una vez por todas. Jesucristo quiere limpiarte a ti de una vez por todas. Porque dice en el mismo versículo 3, y al instante su lepra desapareció. Gloria El milagro a Dios. de nuestro Señor Jesucristo fue al instante, porque la lepra fue limpiada de inmediato. Si tú te acercas a Cristo en este momento, tú puedes ser limpio. Gloria a Dios. Tú puedes ser limpio en un instante y verás cómo tu vida cambia. Bendito sea el Señor. Ahora, el leproso estaba gozoso. El versículo 4 dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Gloria a Dios. Yo siempre me he hecho la pregunta, al momento de nosotros estudiar la Biblia, debemos de hacernos preguntas. Debemos de decir, alguien que fuera el limpio de la lepra, ¿se podría callar un milagro tan grande? Yo lo dudo mucho. Este leproso brincaba de alegría. Gloria Este a Dios. leproso se gozaba. Alabado Porque sea su todos nombre. los sacerdotes, todas las multitudes que lo habían discriminado, ahora él iba a volver a su familia. Era un milagro muy grande. Era un milagro muy especial. Jesucristo quiere hacer ese mismo milagro en tu vida. Gloria Él a quiere Dios. que tú experimentes el gozo de ser limpiado. Querido hermano que me estás escuchando, quiero que tú recuerdes en este día el momento en que tú llegaste a los caminos de Cristo. Yo dudo mucho que ese día haya sido triste para tu vida. Ese día debe de haber sido el más gozoso, el más alegre. Tú quisiste brincar. Si ese día te daban privilegio de predicar, de ser ujier, de cantar, tú lo hubieras aceptado, porque ahora tú eras una nueva criatura. He aquí, dice el apóstol Pablo, todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El gozo que experimentó este leproso era tan grande que nuestro Señor Jesucristo le da una orden de que fuera y se mostrara al sacerdote. Nosotros hoy en día tenemos un solo sumo sacerdote, Gloria al cual a Dios. nosotros nos presentamos. Precioso Después de esta limpieza, nos acercamos a Él y le decimos, gracias Señor, ahora soy limpio, ahora puedo saltar, ya no hay enfermedad que pueda conmigo, ya no hay nada que pueda. La carga que yo llevaba en mi espalda, ahora ya no la tengo. Alabado sea su nombre. En cierta ocasión, había un hombre que cargaba un costal de papas y se le acercó, y este que cargaba el costal de papas era creyente, y viene y se le acerca una persona y le dice, ¿por qué ahora tú dices ser creyente? ¿Por qué ahora dices tú ser de Cristo? ¿Qué te ha quitado Cristo? ¿Cómo tú sabes que Él ha quitado tus pecados? Entonces aquel hombre que cargaba el saco de papas se dio la vuelta y botó el costal de papas y le dijo al hombre, ¿cómo yo sé que ya no tengo esta carga? No la estoy viendo. Ahora el hombre entendió que no era por lo que nosotros podamos ver, sino por aquellos que sentimos. Gloria El a hombre Dios. que cargaba aquellas papas ya no tenía esa carga, ya no andaba ese costal. Asimismo es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el cual vino a quitar los pecados de cada uno de nosotros. Él fue el que llevó las cargas de todos nuestros pecados a la cruz del Calvario. Isaías 53 Gloria a nos Dios. da una exposición hermosa de cómo fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que Él dice que iba callado como cordero, y Él ahí iba callado porque no iba a decir ninguna palabra, sino que iba a dejar que todos los que estaban ahí hablar,
Jesucristo llevó nuestras cargas al madero. Nosotros Gloria no a Dios. podíamos pagar el pecado de cada uno de nosotros. Precioso. Si hubiera Jesús. alguien que tenía que morir en esa cruz, éramos cada uno de nosotros. Pero para Dios, nuestro sacrificio hubiera sido como matar un cordero, como matar un becerro, como matar un carnero, que simplemente iba a tapar un poco aquello. Mas Jesucristo era el cordero inmolado, sin contaminación. Alabado sea el Esa es una Señor. epístola, el cual era el único que podía presentar un sacrificio digno para el Señor que está allá en los cielos. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es el sacrificio perfecto, dentro del cual cada uno de nosotros pasamos esta limpieza del pecado. Gloria Yo a alabo Dios. el nombre de Cristo en esta noche. Yo alabo el nombre de nuestro Señor, porque por medio de ese sacrificio ahora nosotros somos limpios y Alabado podemos sea darle el la Señor. honra y podemos darle la gloria. Gloria a su nombre. Cualquiera que sea su pasado, usted puede ser limpio. Amigo, tú que me escuchas, querido hermano, que tú un día estuviste en la iglesia, que ahora estás fuera y estás probando las cosas del mundo, déjame decirle que eso no te llevará a nada bueno, porque cualquier día tú puedes dejar la vida. Y será triste que en vez de que te goces, empieces a llorar, empieces a sufrir. Jesucristo quiere darte una alegría en este día. Quiere darte el mejor regalo que nadie en este mundo pueda darte, y quiere darte una limpieza. Y quiere Gloria al decirte, Señor. sé limpio. Aleluya. Este es el mensaje que he traído en esta noche. Espero que todos aquellos que me han escuchado se hayan podido edificar, hayan podido aprender. El amigo o hermano que está fuera de los caminos de Dios pueda reconocer, como los versículos que yo dije en Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, ese será salvo. Eso es lo que quiere nuestro Dios en este día. Que todos los que estamos aquí seamos salvos. Nosotros ahora podemos experimentar la limpieza y podemos decir, gracias Señor por la salvación tan grande que tú nos has dado. Gloria a Esa Dios. salvación no tiene precio. Aleluya. Esa salvación ha sido dada por gracia mediante la fe. Amén. Y solo la podemos recibir gracias a nuestro Señor Jesucristo. Yo alabo al nombre de Cristo en esta noche. Le doy la honra, le doy la gloria y le doy las gracias por haberme permitido el haberme acercado por medio de la radio, el poderme acercar por medio de las redes sociales. Todos aquellos que quieran apoyar a esta radio, la cual el Señor sabe cuáles son los propósitos. El Señor, como yo lo dije anteriormente, Él trabaja de maneras extraordinarias, las cuales muchas veces nosotros no entendemos, pero el Señor a veces ha permitido la misma tecnología para que nosotros podamos llegar a todo aquel que verdaderamente lo necesita. Yo le doy la honra y la gloria a Él, y le doy la gracia a Él primeramente, a mis hermanos que me han prestado el tiempo, me han dado la diestra en este momento. Yo estoy agradecido con ellos y le pido a Dios que lo siga utilizando como instrumento, porque hay un trabajo muy grande en la obra del Señor. Hay billones, no millones, hay billones de personas que necesitan el Evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Uno de los motivos por los cuales Cristo no ha venido es porque todavía hay personas que necesitan el Evangelio de Cristo. Amén. Pero Cristo viene pronto. Gloria a y Dios. viene por su iglesia, la Aleluya. cual está preparada para un día salir Bendito sea a la el boda Señor. del Cordero. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos mis hermanos que me han escuchado, a los amigos, familiares, y que Dios los pueda bendecir en este día. Dios les bendiga a todos. Dios le bendiga. Damos gracias al Señor, hermanos, porque hemos sido edificados con las palabras del Señor. Las buenas nuevas de salvación se han presentado
se han dado a todas aquellas personas que necesitan la palabra del Señor, necesitan confesar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Estamos agradecidos con todas las personas que nos han estado siguiendo a través de las redes sociales, todos sus comentarios y todo lo que en sus deseos hay, peticiones por oración, las pueden hacer, dejarlas ahí. Y aquí estaremos orando por todas esas peticiones. Damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Oscar, que lo siga bendiciendo, que lo siga usando de la manera que Él ha dispuesto en su soberana voluntad. Damos gracias al Señor y queremos terminar esta transmisión con una oración, pidiendo por todas aquellas personas que han escuchado, que haya sido de bendición, por aquellas personas que necesitan sanidad, por aquellas personas que están de alguna manera en desánimo, que sea el Señor fortaleciéndolos grandemente. Y vamos a venir en palabras de oración para que sea el Señor añadiendo esa bendición a su vida. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque para siempre son tus misericordias, Padre, y tu bondad y tus misericordias, dice tu palabra, que son innumerables, Señor. Así como hemos escuchado de tu palabra, así como tú limpiaste a ese leproso, Señor, nosotros te pedimos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, a todos aquellos que están enfermos, a todos aquellos que necesitan esa sanidad que solo tú puedes hacer, Señor. Porque dice tu palabra, Señor, que no hay nada imposible para ti, Señor, y para aquel que cree, Señor, todo le es posible. Pues dice tu palabra, Señor, que el que cree en ti, Señor, verá la gloria tuya, Padre. En esta hora te pedimos, Señor, que seas tú obrando grandemente, Señor, en esas personas, Señor, que necesitan sanidad, Padre. También te pedimos, Señor, por aquellos que están desanimados, Señor, por aquellos que quizás están pensando en dejarlo, Señor. Dice tu palabra que no somos de los que retrocedemos, sino que tenemos la puesta mirada en el autor y consumador de la fe, que eres tú, Señor. Te pedimos por aquellos hermanos, Señor, que necesitan fortaleza espiritual, Señor. Bendícelos grandemente, Señor. Dale nuevas fuerzas, como dice tu palabra, Señor. Que tú das fuerzas al cansado, Señor. A ti sea la gloria en esta hora, Padre. Gracias por tu poderoso mensaje, Señor. Gracias por tus misericordias, Padre. Y todo te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén.